Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a tener una charla de formación con Arrate. Arrate es socia de Subbética Ecológica y es propietaria, junto con su hermano, de Espiga Negra en Humilladero, Málaga. Y desde hace varios años nos está suministrando de pasta ecológica a diferentes tiendas de la Federación Amocafre, La Ortiga, El Encinar, Subbética, La Borraja y otras ecotiendas que hay en Andalucía. También está en Ecomercado, estamos presentes. Bueno, tiene un proyecto muy interesante que ahora nos va a contar. Y quiero decir también que la idea de invitarla fue a raíz de un documental hablando sobre el gluten que se emitió hace cosa de un mes en televisión española, en la noche temática. Y bueno, pensamos que era interesante que tuviésemos su testimonio sobre este documental y sobre su trabajo con la pasta. Arrate cuando tú quieras, cuando nos va comentando y bueno, después de tu intervención te iremos haciendo preguntitas y demás y podemos hacer un interesante coloquio, ¿vale? Vale, pues perfecto. Cualquier duda que surja o como estamos relativamente poquita gente en familia, pues bueno, a mí casi que agradecería que en el momento pues se pueda intervenir para poder hacerlo más fluido. También bueno, os agradezco obviamente que nos hayáis brindado este espacio. También os agradezco que desde que iniciamos nuestro proyecto, tanto mi hermano como yo, pues hayáis estado pues apoyándonos, pues bueno, adquiriendo nuestros productos, viniendo a visitarnos, porque la Ortiga ya se vino, ¿no? Hace creo que 3 años a hacernos una visita. En Almocafre también nos ofrecieron la oportunidad de hacer un pequeño taller allí. Bueno, en Subbética hemos estado varias veces porque además como formamos parte, digamos, de la propia asociación y central, pues bueno, ahí sí que tenemos un contacto más continuo. Entonces, bueno, agradeceros un poquito todo este apoyo y, bueno, el que nos deis este espacio en los espacios formativos para personas socias, que yo espero pues poder aclarar alguna cuestión y bueno, como decías, Marcos, pues toda esta idea surge a través de una emisión en televisión de un documental centrado en el gluten, ¿no? A ver, pues bueno, que se preguntaba si el gluten era el enemigo público número uno. Yo a veces digo que parece que el trigo mató a Manolete, ¿no? Porque la culpa de todo ya no la tiene el cha-cha-cha, sino la tiene el trigo. Entonces, bueno, me parecía interesante que nos invitaras porque es verdad que en este documental pues desgrana bastantes cuestiones para terminar en una conclusión bastante sencilla. Es como que hay muchas enfermedades asociadas, hay distintas patologías y es absurdo culpar a un cultivo, en este caso al trigo. Hay distintos aspectos, algunos conocidos, otros no conocidos, pero tras esa culpabilización del trigo hay muchos intereses y algunos pues bastante obvios que responden a los intereses de las multinacionales en el sistema agroalimentario, ¿no? Esa concentración, pues bueno, que de la misma manera que habéis podido seguramente, pues bueno, que se tratará en las distintas juntas directivas, ¿no? Ese debate sobre el sistema agroalimentario cada vez en manos de pocas multinacionales que hacen que pues, los proyectos locales no puedan salir adelante, que se centralice todo en la gran distribución, etcétera. No me voy a meter en eso porque creo que todas las personas que estamos aquí, pues bueno, más o menos ya conocen el tema. Mi hermano y yo nos situamos en Villadero, somos de Vitoria, del País Vasco. Pero bueno, hacía ya tiempo que veníamos trabajando todo esto antes del 2014, que es cuando empezó un poquito nuestra idea a tomar forma. Yo trabajaba en cuestiones de agricultura ecológica y bueno, realmente veíamos que había un parón enorme entre quien producía cereal, trigo en este caso. ¿Y por qué hablo del trigo y no el cereal? Porque la península ibérica es tierra de trigo. Es
decir, llevamos 10.000 años consumiendo, desde que se domesticó, digamos, los primeros trigos en el creciente fértil hasta que se, digamos, dispersaron por todo el Mediterráneo, por toda Europa, etcétera. Bueno, el cultivo principal respecto a los cereales, el más importante, ha sido siempre el trigo. El pan tradicional se ha elaborado con trigo, hay otros cereales que también se han utilizado, pero digamos que un poquito lo que define, ¿no?, esta cultura alimentaria vinculada al Mediterráneo, pues es esa tríada, ¿no? Trigo, olivos y viñas, ¿no? Entonces el trigo realmente no solo es un cultivo muy importante para elaborar, digamos, panes, pastas, galletas, etcétera, sino que además es parte del paisaje y parte de la gastronomía. Lo tenemos, pues bueno, totalmente incorporado en nuestro ADN. Lo que sí que nos dábamos cuenta cuando estábamos, pues eso, trabajando en cuestiones de agricultura ecológica y además ya éramos consumidoras de productos ecológicos, que había un corte brutal entre quien producía ese trigo hasta que se llegaba a elaborar como alimento. Es decir, desde el trigo hasta el pan, hasta las galletas, hasta la pasta, hay una doble transformación. Es una molienda y luego un posterior trabajo en obrador, que lo pueden hacer, pues bueno, en obradores artesanales del pan, en obradores artesanales como el nuestro, que está centrado en pasta, pues pasta, etcétera. No sabíamos muy bien por qué a muchas personas, a muchas panaderías, preguntabas de dónde venían sus trigos y no tenían ni idea. Bueno, es que hay una harinera grande que me los proporciona y realmente no sé de dónde vienen. Hablabas con productores pequeños o a mediana, pequeños, medianos, ecológicos, y realmente, pues bueno, les costaba mucho o no podían, vamos, no llegaban a poder comercializar ese cereal, pues bueno, con unas condiciones más o menos dignas, de precios justos, que pudiera rentabilizar ese secano, ¿no? Ese secano mediterráneo, porque bueno, en esto tampoco me voy a meter mucho, pero realmente el trigo, el secano, es muy importante en la península ibérica porque, bueno, es un cultivo que está, bueno, son un tipo de cultivos, ¿no? Los secanos quiere decir los que no están vinculados a regadíos. Ahí tenemos desde las legumbres hasta los cereales. Parte muy pequeña ya del olivar, porque la mayoría del olivar, aunque no lo veamos, ya está en regadío, etcétera. Hay otro tipo de cultivos que son muy importantes porque, bueno, son cultivos que no necesitan agua y que además, pues bueno, son capaces de producir en condiciones en las que pues otro tipo de cultivos no crecerían. Por lo tanto, son muy importantes, pues para zonas de interior, zonas rurales, zonas donde no hay regadíos o donde hay poca agua, o en un contexto de cambio climático y de sequías cada vez más permanentes como es al que nos enfrentamos. Son cultivos bastante sostenibles y resilientes, siempre y cuando, obviamente, pues que se hagan bajo los criterios de agricultura ecológica. Pues incluso conociendo toda esta importancia, conociendo la importancia del cereal, conociendo la importancia de la distribución del consumo del pan, de la pasta, pues estaba ese corte, no se pasaba de esos trigos locales o de esos trigos producidos de manera localmente ecológicos a hacer un alimento cercano o local o conocido, es decir, algo estaba fallando. En el caso de la pasta, mi hermano y yo, pues bueno, después de investigar y de leer mucho y de viajar un poquito, bueno, vimos que realmente lo que faltaba era el molino, ¿no? Que es ese puente, ¿no?, entre el campo y el obrador. Queríamos hacer pasta porque era un producto que veíamos que sí que existía en nuestra cesta de productos ecológicos con su sello, pero uno era de producción industrial, de calidades, pues bueno, que a nosotros no cumplía lo que nos gustaba, porque como somos bastante tragones y comilones, yo había vivido en Italia, ya, pues bueno, yo tenía un estándar distinto de lo que era la pasta, y la pasta ecológica de sello realmente no nos gustaba, y además era imposible rastrear, ¿no?, de dónde podía venir. Algo que iba a ser una idea, digamos, teórica, pues finalmente se hizo realidad en Humilladero. ¿Y por qué en Humilladero? Bueno, mi hermano ya vivía en lo que era en la provincia de Málaga, y también
humilladero, digamos, es donde Málaga se hace ya llano, el Campiña. Estamos en el medio, tenemos muy cerquita pues las campiñas malagueñas, las campiñas de Sevilla, las campiñas cordobesas, donde tradicionalmente pues, bueno, han sido el granero de Andalucía. Y además el trigo duro, que es el propio de Andalucía, alcanza unas calidades pues muy, muy grandes. Entonces, digamos, bueno, nosotras tenemos muy claro que tenemos que unir el alimento con la tierra, que tiene que ser un alimento con un nexo territorial, y la mejor forma que eso nos ocurriera era pues instalándonos cerca de aquellas personas, ya que nosotras no tenemos tierra, pues bueno, instalarnos cerca de las personas que podían producir el grano y luego, pues bueno, bajo acuerdos que fueran interesantes para ambas, poder valorizar ese cereal transformándolo no una vez, sino dos en pasta, para poder llegar, pues eso, a asociaciones pues como la Ortiga, el Mocafre, bueno, cooperativas ya, o el Encinar, pues bueno, ya con un producto, ¿no? Con un alimento, porque claro, es verdad que yo no voy a ir a la Ortiga con 1 kilo de trigo, sino tendré que ir pues con un pan o con una pasta o con unas galletas o lo que sea. De ahí partí un poquito la idea. Teníamos claro que no iba a ser sencillo porque, bueno, la pasta se elabora con sémola, no con harina, entonces, bueno, era un proceso, digamos, distinto. Hicimos tanto mi hermano como yo todo el diseño y, bueno, nos lanzamos, ¿no? Pues igual que mucha gente que se quiere buscar la vida o quiere, pues eso, iniciar proyectos agroecológicos, pues mi hermano y yo decidimos pues iniciar el nuestro, ¿no? Que era Espiga Negra. Han pasado ya unos cuantos años, la verdad es que vamos aprendiendo bastante, hemos cambiado recetas, muchas de las dificultades iniciales pues ya las hemos ido solventando, pero hubo una dificultad inicial que nunca se nos ocurrió identificar. Cuando tú estás empezando un proyecto, ¿no? Allá por 2014, 2015, cuando empezamos, sabíamos que iba a ser difícil, pues bueno, que teníamos que conseguir las recetas, no veníamos de este mundo, teníamos que formarnos, la pasta que hacíamos al principio, pues no era como la de ahora, pues obviamente pues era más como sabíamos, pero bueno, hemos ido mejorando mucho el proceso, sabíamos que íbamos a tener esa dificultad, ¿no? De, bueno, no venimos del sector, nos vamos a tener que formar. Es un mundo complicado, ¿no? Porque el cereal, digamos, que se trabaja en gran escala y nosotros vamos a ir a lo pequeño. Entonces, bueno, vamos a tener otra dificultad de acceso a las personas consumidoras, vamos a tener un montón de dificultades, pero hubo una que no se nos ocurría, porque para nosotros el trigo era un alimento, un cultivo tan arraigado, tan bonito, tan fantástico, tan diverso y un alimento tan maravilloso que jamás se nos pudo ocurrir que estaba tan demonizado. Y sobre todo en muchas veces, cosa que nos resultó paradójico, incluso en los circuitos ecológicos, ¿no? Que son circuitos que apoyan sin ningún tipo de duda las producciones locales, pero el trigo parecía ser una cosa, oye, como si fuera algo venenoso y eso nos sorprendió. Entonces, bueno, investigando un poco, que es un poco la introducción que hace el documental para las personas que hayáis visto, pues bueno, en el 2010 comenzó en California, que es donde empiezan todas las modas alimentarias a día de hoy, la moda, digamos, de los productos sin gluten. Multinacionales elaboran productos sin gluten, en principio enfocados a un grupo poblacional muy pequeño, que son personas celíacas, que son aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población. En principio, eso, aprovechando, digamos, que ya había esas estructuras, las multinacionales deciden, pues bueno, ampliar su nicho de mercado. Entonces, en 2010 empezó en Estados Unidos, pues bueno, esa cuestión de empezar a identificar los productos sin gluten como productos sanos y en empezar a identificar productos que tuvieran trigo o elaborados a base de trigo como productos dañinos, sin especificar absolutamente nada más. Es decir, no especificaban que obviamente el gluten solo es malo para aquellas personas celíacas, sino lo dejaban, digamos, abierto. Claro, de esa manera tu nicho de mercado pasa a ser el 100% de la población, no solo las personas que tienen esa patología concreta. Hay una cifra que hablaba el documental, que es más o menos en el 2018, ya estas multinacionales del sin gluten manejaron
en ese, digamos, en esa área de negocio más de 15.000 millones de euros. Y aproximadamente en Europa daban otro dato, que esperar un poquito a ver si lo encuentro, eso, que para el 2027, es decir, dentro de nada, de 6 añitos, la industria sin gluten. ¿Y por qué hablo de industria sin gluten? Porque normalmente todos aquellos productos ahora mismo que están en mercado, que están enfocados sin gluten, vienen de producciones industriales, no de producciones artesanales o de producciones locales. Está estimado aproximadamente en 36.000, espera, ¿esto lo he dicho bien? Eso es, en 36.000 millones de euros. Eso es lo que está moviendo y está creciendo, está teniendo un crecimiento del 9,2% anual. Por lo tanto, pues bueno, muchas veces con esta cuestión hay que ser, bueno, hay que tener ese dato en cuenta. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con todo esto, nos empezó a sorprender, ¿no? Mucha gente nos preguntaba continuamente que por qué trabajábamos con trigo y les decíamos, porque es obvio, porque nosotros trabajamos con productos locales del sitio, que no necesitan recursos externos, que son los más adaptados a la tierra, que son los que agricultores, agricultoras pequeñas pueden producir y los que elaboradores artesanos, artesanales podemos acceder. Por eso, simplemente es una cuestión de soberanía alimentaria, una cuestión de querer elaborar productos artesanos de calidad y una cuestión de querer trabajar con semillas locales, con semillas que han sido adaptadas durante los últimos siglos por el campesinado local a las condiciones locales. La respuesta nos parecía tan obvia, pero que a su vez no se entendía, que nos resultó un poquito pues, chocante. De hecho, incluso a mí me sigue pareciendo curioso que hoy día, ¿no? Pues que muchas veces cuando se encargan en, pues no sé, grupos de consumo, tiendas ecológicas, etcétera, panes a las panaderías o obradores cercanos, se pida más veces panes raros o panes de trigo sarraceno, que vete tú a saber de dónde vendrá. Trigo sarraceno se le llama así, pero en realidad es alforfón, ni siquiera es un cereal. O rebuscando cosas rarísimas por evitar comerse una magnífica hogaza de trigo local que elaborado con masa madre, que elaborado, pues sobre todo si viene de productos, digamos, de agricultura ecológica bien molido, es una cosa fantástica. Por eso, bueno, nos resulta todavía a día de hoy un poquito sorprendente. Y yo creo que parte un poquito, ¿no? de todas estas cuestiones que esa industria del sin gluten pues quiere aprovechar pues para llevarse o para traer más nicho de mercado y que a la vez, pues bueno, a las personas consumidoras nos confunden, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos años hay muchas personas que sin ser celíacas, que repito, más o menos la celiaquía será entre el 1 y el 2% de la población, y una persona que es celíaca nace ya celíaca porque es una enfermedad autoinmune. Una celiaquía no es una alergia, no es una intolerancia, tiene otros mecanismos de respuesta fisiológica. Entonces, más allá de esas personas que son celíacas, que obviamente no pueden tomar ningún tipo de producto con ningún cereal que contenga trigo, o sea, gluten, que es el trigo, la espelta, el centeno, la avena, etcétera, hay una serie de personas que, pues bueno, que llevan muchos años también pues, desarrollando malestar, no se encuentran bien. Y una de las vías rápidas que se dio es el demonizar el trigo, ¿no? Se quitan el trigo, muchas veces son autodiagnosis, otras veces, pues bueno, vienen de otro tipo de procesos, pero a día de hoy es verdad que no se entiende muy bien de dónde viene. Entonces, es probable que toda esta explicación pueda venir de múltiples factores. Es decir, la agricultura empezó a cambiar más o menos en los años 50, 60, de ser una agricultura, pues básicamente donde no se utilizaban venenos y pesticidas, a ser una agricultura muy intensiva y sobre todo muy intensiva en uso de pesticidas y de venenos. ¿Qué es lo que pasó? El trigo es un alimento súper importante a nivel mundial, por lo tanto, a las grandes multinacionales, tanto de semillas como de químicos, etcétera, les interesaba mucho ese cultivo, de la misma manera que les interesa el cultivo del arroz y de la misma manera que les interesa el cultivo del maíz, ¿no? Que son un poquito los alimentos que más se consumen a nivel mundial.
El trigo ha evitado durante, digamos, desde que se domesticó hace 10.000 años, pues ha sido la base de la alimentación prácticamente, ha evitado que mucha gente muera de hambre, pero en cambio en los últimos años pues se está utilizando, se está procesando de una manera que está empezando a afectar, está empezando a hacer daño a la gente. Y dices, bueno, ¿qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Cuando ha sido la base de nuestra alimentación? Entonces, quizá las respuestas habría que empezar a buscarlas en ese cambio, ¿no? En ese cambio de formas de hacer agricultura y también de elaborar alimentos, porque muchas veces pensamos que simplemente con una agricultura ecológica en lo que es la parte de producción primaria ya nos vamos a poder quitar muchas cuestiones, pero también está la parte de cómo se elaboran esos alimentos, es decir, que sean elaboraciones más artesanales o más industriales. Bueno, nadie mejor que vosotras ya conocéis un poquito el desembarco este que está habiendo de la gran distribución al ecológico, de grandes multinacionales que ya han puesto sus ojos en el ecológico. Pues bueno, aquí también tenemos que poner un poquito nuestra signo de interrogación, ¿no? Entonces, no solo la parte, digamos, que se cuida en campo, de obviamente evitar todos esos venenos, sino también la parte, digamos, de la transformación y de la elaboración. Vuelvo a intentar hilar, es un poquito raro porque ahora mismo estoy hablando con mi pantalla del ordenador, todo el mundo tiene apagadas las pantallas, entonces se me hace un poco extraño. Entonces, si alguna vez pierdo o veis que estoy perdiendo un poquito el hilo, que alguien encienda su cámara y que me diga, oye, retoma este tema, ¿vale? Digo, porque es un poco raro, ¿no? Escucharte hablar así sola delante del ordenador. Lo que os decía, pues más o menos a partir de los años 60, bueno, 50, incluso en Estados Unidos y ciertos países de Europa, incluso antes, se empezó un poquito a cambiar las formas de producir. Se empezó a producir a gran escala, enfocado al mercado, no a producir, digamos, para alimentar a las comunidades cercanas, ¿no? Que era lo que se entendía hasta hace relativamente poco, ¿no? Es decir, hace 60, 70 años el cereal que se cultivaba en Antequera era básicamente pues para cubrir las necesidades de la provincia de Málaga, bueno, y también parte de los alrededores, no para cubrir las necesidades pues del otro mundo. Ahora mismo la mayor parte del grano, del trigo duro que está entrando digamos, en nuestros circuitos alimentarios, pues proviene de Canadá, de Ucrania, de Europa del Este en general, de Rusia. Es decir, que bueno, los alimentos se han convertido en algo kilométrico. Entonces, pues bueno, las multinacionales pusieron ahí su foco y obviamente en el trigo también, porque es un elemento muy, muy importante. Cotiza en bolsa, es de consumo generalizado a nivel mundial. Entonces, bueno, interesaba hacer una sustitución, ¿no? Sustitución de semillas locales o semillas más desarrolladas, digamos, a nivel local. Hacía falta sustituir una agricultura pues, campesina por una agricultura química y así se hizo. Se empezaron a trabajar y se empezaron a desarrollar variedades más productivas, pero sobre todo que respondían a un paquete, digamos, tecnológico que las hacía productivas, porque la variedad moderna en sí tampoco tiene la culpa de nada, sino tiene la culpa según cómo la asocias o según cómo la cultivas. Hay muchas personas que se creen que las variedades tradicionales tienen menos gluten. Eso no es así, eso no es cierto. Cuantitativamente tienen incluso más gluten. Lo que tiene que hablar del gluten como algo único y monolítico no tiene sentido, porque es una proteína compleja que además va cambiando según la variedad de trigo, según la especie de trigo, según incluso muchas veces la añada, ¿no? La cosecha. Entonces, hablar de gluten como algo monolítico no tendría sentido. Por lo tanto, hablar de las variedades antiguas tienen menos gluten tampoco es del todo exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que esas variedades tradicionales pues no responden a este paquete tecnológico. Es decir, yo tomo una variedad tradicional en un campo, lo fertilizo, uso todos los fitosanitarios que me indican, etcétera, etcétera, no voy a conseguir más producción, porque son variedades pues, que no responden a eso. Eso sí, son variedades que responden fantásticamente a manejos de agricultura ecológica.
¿Qué es lo que pasa? Pues que la industria, como prima los kilos y no la calidad, pues todo se fue derivando a esas variedades más modernas, cultivadas pues en base a agricultura, a fertilizantes químicos y en muchos casos, pues bueno, a herbicidas que en concreto en el documental habla de uno, que es el glifosato, que yo creo que lo conocemos todas, ¿no? Pues que tiene unas implicaciones bastante importantes en el cereal. Pero bueno, eso, el tema del glifosato lo retomamos un poquito después. ¿Cuál fue el segundo paso que se dio, digamos, en esta transformación de la agricultura del cereal? Pues primero, una agricultura pasó a ser una agricultura campesina a una agricultura química, y luego las estructuras de transformación de ese cereal fueron desapareciendo del territorio. En Andalucía, en el 2016, o sea, creo que entre el 2000 y 2016, algo así, habían desaparecido el 66% de las harineras. Antes, seguramente, pues bueno, los que tengáis más relaciones con las zonas rurales, etcétera, os acordaréis que igual en vuestra comarca había alguna harinera, había más molinos. Todo eso ha desaparecido en nuestra comarca. En Antequera había una harinera, había incluso una fábrica de fideos que cerró en los años 70. En Mollina, en el pueblo de al lado, había una harinera. Entonces ese cereal local se podía transformar de manera local. Todo eso se ha barrido. En el caso de las semoleras, que son, digamos, los molinos, ¿no?, especiales para hacer sémola y luego elaborar pasta, en todo el estado solo hay, en todo el estado español, lo que es en España, solo hay 8. Son estructuras muy, muy concentradas, enormes, que necesitan de grandes producciones de cereal para seguir funcionando. Es decir, es una producción enorme, a escala. Y luego, pues bueno, lo que son las panaderías pequeñas, también hubo una época que fueron retrocediendo para transformarse en grandes panificadoras. Panificadoras que hacen el pan en muy poco tiempo, con harinas totalmente aditivadas, sin fermentaciones, etcétera. Todo esto, digamos, ese paquete, digamos, industrial a la hora de hacer alimentos, es decir, comparar la alimentación como si fuera elaborar tornillos en masa o hacer coches en la cadena, trasladado a la alimentación, lo que está generando son cada vez más problemas en las personas, ¿no? Pues problemas de malas digestiones, etcétera. No es que el trigo hace que la gente sea celíaca, sino que todo un sistema de multinacionales, todo un sistema de industrialización alimentaria está haciendo que cada vez surjan más problemas con la alimentación. Y el trigo ha sido uno de esos alimentos demonizados. Pues bueno, pues porque el trigo, al igual que muchos otros alimentos tradicionales, es otro alimento que también está en mano de los pequeños productores y de los pequeños elaboradores, es algo que tenemos ahí en mano, y pues yo a veces tengo incluso la sensación de que las grandes multinacionales quieren eliminar todo lo que sea de producción artesanal o tradicional, ¿no? Pues primando otro tipo de productos, como pueden ser productos totalmente procesados que se nos venden como sanos, ¿no? Que en muchos casos son los productos pues sin gluten, o elaborados con cereales sin gluten que vienen de no se sabe dónde, con orígenes totalmente desconocidos, que probablemente vengan cargados de otras sustancias pues que no son saludables. ¿Por qué? Porque hay que trasladarlos, hay humedad en los barcos, etcétera, que en un futuro pues provocarán otro tipo de patologías. Entonces, bueno, yo simplemente eso, quería lanzar un poquito esto para iniciar debate y preguntas sobre, pues bueno, lo que consideráis sobre este tema. He hablado de la parte agraria, se me ha olvidado hablar de la parte de transformación, que además es lo que nosotras hacemos. En el caso del cereal, del trigo, no es lo mismo tomarse como muchas sabréis, no es lo mismo tomarse o cómo le sienta al cuerpo. Incluso estoy hablando de personas sanas, no celíacas. Cualquier persona que pueda tomar gluten, que somos todas las que no somos celíacas, podemos consumir gluten y no nos afecta, o sea, no generamos ninguna reacción a eso.
Entonces, no es lo mismo cómo va a afectar en un cuerpo sano un pan bien elaborado con una masa madre, con su fermentación larga, que cómo va a sentar un pan con unas harinas totalmente aditivadas, hechas en un proceso muy, muy cortito de tiempo, para generar cuantos más panes mejor. En la pasta pasa un poquito lo mismo. Nosotros, además de moler el grano, para tener esa relación directa pues, con variedades tradicionales, variedades de calidad, o sea, a partir de una materia prima buena, lo que hacemos es trabajar la pasta con el método, digamos, tradicional o artesanal. Moldeamos la pasta, damos forma con moldes de bronce para que mantenga una rugosidad que haga que las salsas o los condimentos que se vayan a utilizar puedan penetrar en el alimento y sean alimentos muchísimo más saciantes y sabrosos. Y luego, sobre todo, los secamos a baja temperatura y durante mucho tiempo. Entonces, damos al producto un tiempo de reposo necesario para que sucedan, digamos, procesos que hacen que ese alimento finalmente mantenga unas cualidades nutricionales y organolépticas mucho más interesantes que un alimento como puede ser una pasta industrial, aunque tenga su sello ecológica, que está terminado en menos de 4 horas. Nunca va a ser igual secar 24, 40 horas, que es lo que trabajamos nosotros, y encima por debajo de los 40 grados, que secar por encima de los 80, 100 grados, donde ya empiezan incluso los almidones a alterarse, empiezan a darse otro tipo de alteraciones bioquímicas en lo que son los elementos de ese producto, pues bueno, que hacen que no sea lo mismo un alimento elaborado de manera artesanal que, no sea que otro elaborado de manera industrial. Por eso culpar al trigo de todo esto, a mí me parece que ha sido buscar una pequeña cabeza de turco. Y tengo la sensación que muchas veces eso, desde espacios donde se busca esa alimentación más sana, sostenible, que a veces pues que hemos caído, ¿no? Que hemos caído un poquito a esas argumentaciones sin ser un poquito más analíticos y ver qué es lo que se produce en nuestra zona, qué es lo que se ha consumido aquí culturalmente durante muchos años y qué es lo que se produce de manera artesanal en los entornos. Yo creo que si alguien tiene alguna pregunta o algo, quizás se pueda hacer más ameno, que no que yo siga hablando aquí y casi repitiéndome. Yo creo que la exposición que has hecho está bastante bien, ha abordado los diversos temas desde la producción hasta la transformación. A mí me gustaría que hicieras un poquito más de hincapié en el tema del productivo. Me refiero para los agricultores, esos locales pequeños que están cerca, que os suministran a vosotros la materia prima. ¿Qué ha supuesto el cambio de trabajar con variedades comerciales, variedades de grandes multinacionales, a hacerlo con variedades locales? ¿Ha sido un paso, un cambio para ellos traumático, en el sentido de que han bajado las producciones, les ha costado mucho trabajo sacarlas adelante por falta de herramientas, por eso, o se han adaptado más fácilmente de lo que ellos pensaban y al final están sacando producciones, digamos, más cercanas a lo que ellos solían hacer? ¿O cómo ha sido ese cambio? Pues mira, nosotros, pues como al tener una pequeña producción, una producción limitada, empezamos a trabajar con agricultores que no eran cerealistas, digamos, desde antes, sino que eran principalmente hortelanos que introdujeron nuestros cereales en la rotación. Entonces, bueno, al principio, pues bueno, traumático, lo que se hizo fue un acuerdo de precios justos, entonces de esa manera siempre suele ser más fácil trabajar, ¿no? Cuando ambas partes se sienten cómodas. Entonces empezó de esa manera. Al principio no teníamos acceso en los primeros años, estoy diciendo, porque ahora ya sí que hemos conseguido recuperar varias variedades tradicionales. Como no teníamos acceso a esas variedades tradicionales, lo que hicimos fue utilizar variedades comerciales, pero libres, es decir, que cualquier persona agricultora las pudiera utilizar sin depender, digamos, de una firma de semillas. Y además buscamos variedades comerciales que fueran o que estuvieran catalogadas dentro de esas categorías de calidad, ¿no? Pues que dieran buena proteína, que si hubiera visto que
porque el trigo tampoco penséis que está tan súper modificado, ni que es algo ni que una variedad comercial realmente es algo que pueda afectar. Es decir, la mejora vegetal se ha dado tradicionalmente siempre. En el trigo hasta hace poco pues lo hacían lo que eran instituciones públicas, estaban pues el Instituto de Jerez tenía un instituto de granicultura donde junto con agricultores locales desarrollaban variedades pues en base a lo que necesitaba el campo. De hecho, el Senatore Capelli y variedades que ahora se consideran tradicionales son variedades que se han conseguido fruto de un trabajo, digamos, de unión entre las necesidades de los agricultores con las necesidades, con la ciencia, ¿no?, que había en aquella época. Entonces, nosotros lo que hicimos fue buscar variedades comerciales que fueran libres, de manera que legalmente las pudiéramos utilizar y con eso empezamos. Y la verdad es que funcionaron muy bien. Cuando ya dimos el salto a utilizar variedades tradicionales, en esos primeros años, en esa comparativa con las comerciales, que aunque fueran comerciales siempre las hemos trabajado bajo las premisas de agricultura ecológica, ¿eh? Eso quiere decir que aunque sea una variedad comercial se puede trabajar en agricultura ecológica, por si hay alguna confusión. Pensamos que quizá iba a haber una bajada productiva, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues acordar una compensación de precios, ¿no? Es decir, porque claro, yo quiero trabajar con las variedades tradicionales porque quiero dar ese valor añadido, quiero que la persona consumidora tenga también ese valor extra, pero obviamente eso también se tiene que traducir al campo. Entonces, eso lo tenemos que tener también muy claras como consumidoras, ¿no? Que si queremos trabajar o queremos productos de estas variedades tradicionales que tienen ciertas cualidades para mí ventajosas, pues que también todo esto se tiene que traducir en toda, digamos, la cadena. Entonces, realmente el cambio no fue traumático porque se acordó eso. No sabíamos si iban a producir más, menos. Dijimos, bueno, en el caso de que se produzca menos, se hace una compensación como si se hubiera sembrado con una variedad comercial que ya más o menos sabemos lo que produce y compensamos esa bajada productiva. De esa manera, pues bueno, pudimos empezar a hacer esas pruebas. Hubo una pequeña bajada productiva, pero no tan relevante como parecía que iba a pasar, ¿no? Siempre que te dicen, pues bueno, estas no producen. Luego es verdad que dentro de las variedades tradicionales, por fortuna, los trigos, las variedades que hay, es que es interminable, o sea, es un mundo fantástico. Yo podría estar hablando horas de variedades. Hay algunas variedades tradicionales que funcionan muy bien y otras que no funcionan tan bien. Entonces, lo que estamos haciendo, pues nosotros con otra gente, también hay otra gente trabajando este tema, desde la Universidad de Sevilla también se está trabajando también estos temas, ¿no? Hay como mucha gente en muchos sitios haciendo una recuperación para ver cuáles son las que finalmente, pues bueno, nos quedaremos, funcionen mejor en los procesos, etcétera. Claro, todo esto es un proceso súper largo, súper largo. Yo que es como elaboradora, ¿qué le veo a las variedades tradicionales? Una cosa muy interesante, el sabor, ¿no? Es decir, a mí me resulta que son variedades, joder, que te hacen unos panes que dices, me río yo ¿no? Pues voy a hablar de una marca comercial que en principio no, del Camut, ¿no? Que es una patente de trigo duro. Entonces me río yo porque cualquier trigo duro en Andalucía le ha dado 1000 vueltas a la marca patentada del Camut, que parece que lo venden como si fuera un trigo milagroso y no lo es trigo. Es que el trigo es trigo, los garbanzos son garbanzos y las lentejas son lentejas, o sea, no hay que darle más vueltas. Lo único que nuestro trabajo como elaboradoras que trabajamos con gente que está en el campo es buscar aquellas pues que sean mejores, ¿no? Para que luego, pues bueno, se pueda ir hacia el consumidor con algo, pues uno que esté más rico, que se adapte mejor, etcétera. Entonces, realmente el paso no es tan traumático, no hay en agricultura ecológica no hay una bajada tan grande de rentabilidad, siempre y cuando se esté dispuesto a compensar ese precio. Si no se está dispuesto a compensar ese precio, realmente va a ser muy difícil que estas variedades pues, se extiendan más. Y son variedades muy interesantes en muchos aspectos. Son más altas, producen más biomasa,
digamos, hacen una mayor retención de carbono, ya pensando incluso en contextos de cambio climático. Entonces, yo creo que es algo muy, muy interesante, pero es verdad que si desde el consumo no se está dispuesto a compensar esa pequeña bajada de producción, de producción, no serán rentables como para que se puedan extender. Es verdad que en un futuro próximo, en el que tengamos un contexto de sequías cada vez más grandes, de falta de combustible fósil, porque ahora mismo la agricultura es dependiente es una agricultura fósil, básicamente ya, y que nos vayamos acercando a escenarios más complicados, seguramente estas variedades tradicionales sean más rentables que las comerciales, porque en realidad desde un punto de vista ecológico son más rentables. ¿Cuál es el problema de hoy, a día de hoy? Que el resto, la agricultura fósil o la agricultura química o la producción a gran escala asociada a un transporte muy grande de materias primas está subvencionada. Por eso, muchas veces cuando se dice, ¿por qué un producto artesanal elaborado aquí tiene un precio mayor que uno industrial? Es porque el industrial ese precio es totalmente artificial, totalmente. Entonces, ahora mismo, pues bueno, los artesanos jugamos en un campo pues un poco complicado porque tenemos digamos que partimos con mucha desventaja, ¿no? Por eso es importante que todas estas cuestiones se conozcan y que no se demonicen cultivos y aunque no se demonicen productos simplemente por una moda, ¿no? Sino que haya una pequeña análisis, pues bueno, un poquito con una mirada más amplia. Arrate, una preguntita. Has comentado dentro siempre de la producción ecológica la diferencia entre la producción artesanal e industrial. Estamos hablando del proceso de secado, de la temperatura que se obtiene o se necesita en industria es bastante superior a la que aplicáis vosotros, por ejemplo, de manera artesanal. ¿Qué otros factores que tú conozcas diferencia la producción artesanal de la industrial dentro siempre del sector ecológico? Pues en nuestro campo, en el de la pasta, que además somos muy poquitos los que lo hacemos porque somos realmente pues los consumos de pasta no somos Italia, ¿no? Entonces es verdad que no estamos tan extendidos como puede haber obradores de pan, pero bueno, los procesos artesanos normalmente te obligan a trabajar con materias primas de mayor calidad, porque en los procesos artesanos no se esconde, no utilizamos trampas. Es decir, yo no utilizo ningún aditivo que me pueda trampear una proteína baja de un trigo o no utilizamos procesos, por ejemplo, lo que te decía, de secado a alta temperatura que te permiten trabajar con sémolas de baja calidad porque la alta temperatura pues hace que se consigan unas texturas que asimilan, ¿no?, a ese trabajo, digamos, de materias primas de mejor calidad. Luego, el moldear en bronce, que es algo que parece muy, muy absurdo, pero es muy importante, ¿no? Esa rugosidad que aparece en la pasta, eso se lo da el bronce, trabajas mucho más lento y ese rozamiento que está proporcionando porosidad a la pasta para que sea un alimento que absorbe, que se queda con los sabores de los condimentos, también de alguna manera el bronce pues eso roza más, entonces también te pide trabajar con materias primas de mayor calidad. Entonces, lo que tiene la artesanía respecto a una producción industrial, sobre todo, no solo en la pasta, sino en todos los campos, es que no disfrazamos las cosas. Entonces, eso para mí es muy importante. El otro día teníamos la auditoría grande, ¿no?, de sanidad y nos preguntaba, bueno, ¿y las listas de aditivos? Y nosotros, no, es que no tenemos lista de aditivos. ¿Y los proveedores? Pues mira, pues mira, qué fácil, ¿no? Qué bien, qué ordenado lo tenéis todo. Yo, ordenado no, es sencillo. Y no, pues nos contaba alguna otra anécdota y decíamos, claro, cualquier productor artesanal de la zona o local va a utilizar productos muchísimo más de mayor calidad porque es lo fácil. Imaginaros que yo fuera no lo sé, que además de hacer pasta hiciéramos pasteles o hiciéramos bollería. O
sabéis la polémica que ha habido, ¿no? Con el tema del aceite de palma, etcétera, ¿no? En bollería industrial. Pues yo como elaboradora pequeña, realmente a mí me resultaría muchísimo más difícil encontrar proveedores de aceite de palma, porque seguramente tendría que comprar camiones o trailers enormes, que comprar un buen aceite de oliva virgen extra en la cooperativa del pueblo o a los productores del pueblo, porque lo podría comprar en cantidades pequeñas, adaptada a mi proceso y además en proveedores de cercanía. Entonces, creo que básicamente eso, la diferencia entre una producción artesanal y una industrial es eso, que no tenemos medios para disfrazar los alimentos. Entonces, el alimento es el que es. Aunque haya una transformación, aunque haya un proceso, en realidad está muy, muy cerca a lo que sería la materia prima en sí. O sea, mantiene prácticamente de manera íntegra las cualidades del cereal. No se pierden por el camino o no se alteran o no se le añaden nada pues que realmente luego pues pueda estar provocando problemas en cierto tipo de personas que quizá tengan sensibilidades distintas, etcétera. O sea, la alimentación artesana es que lo que tiene es que no esconde o esconde menos. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente, vamos, la verdad que muy bien. ¿Alguien más quiere hacer preguntas? Tengo varias, pero prefiero escuchar a vosotros y a vosotros. Yo también tengo otras. Si nadie más se anima, lanzo otras. Bueno, pues la mía es, mientras la gente se lo piensa, has hablado de la producción de materias primas, ¿no? Del trigo en este caso, has hablado de la producción del producto elaborado también, y en agroecología sabemos que la diferencia con el ecológico, digamos, ¿cómo llamarlo? El ecológico tradicional o el ecológico más extendido, también es que tiene en cuenta otro tipo de aspectos de la producción, como es el tejido social, es lo local, es hacerlo también sostenible. Vosotros, con la vocación de ser artesanos y de trabajar siempre en local y demás, supongo que os habréis establecido también un techo de crecimiento como empresa. ¿Lo tenéis fijado? ¿Os queda mucho para alcanzar ese techo en el que digáis vosotros ya aquí me siento cómodo? Ir más allá, crecer más, implicaría también sacrificar ciertos compromisos que he adquirido yo o que, como empresa de mantenernos en lo local y lo cercano, o no o es un tema Pues mira, que no os habéis planteado. Creo que los proyectos agroecológicos pecamos de lo contrario, nos seguimos moviendo en la precariedad. O sea, nosotros llevamos 6 años y mi hermano y yo hace un año que somos mileuristas trabajando una media de 12-13 horas diarias. Trabajan con nosotros ahora 2 personas que obviamente pues, se mantienen, digamos, todas las condicionantes que hay que tener, porque lo hemos tenido claro mi hermano y yo, es que hasta que no pudiera haber cierto volumen, o sea, quien te explotas eres tú mismo, lo que no puedes estar haciendo, como muchas veces se ve en lo que estamos viendo con jornaleras en lucha, en Huelva, etcétera, de personas trabajando en el campo o trabajando en envasadoras grandes, etcétera, con condiciones que no son. O sea, eso para nosotros la línea roja es eso. Es decir, que convertirse, digamos, en un proyecto que no cumpla con las condiciones dignas y de bienestar de todas las personas que trabajamos. A día de hoy no lo cumplimos con mi hermano y conmigo, porque seguimos moviéndonos en la precariedad, igual que la mayoría de proyectos agroecológicos que muchas veces se conocen. Entonces, creo que tenemos que reflexionar muchas veces en ese cambio de escala, ¿no? Obviamente, nosotros pensamos que el crecimiento es malo si es para concentrar, pero puede ser bueno si es para mejorar y si es para colaborar o cooperar con otro tipo de proyectos. Entonces, ahora mismo somos 4, tenemos más trabajo que lo que podemos abarcar y no tenemos los números lo suficientemente saneados como para poder trabajar en condiciones más dignas. Entonces, realmente ahora mismo estamos casi en el lado opuesto, pero creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos los proyectos agroecológicos, ¿no? Porque
cumplimos en general con unas condiciones de trato humano, de sostenibilidad más real, etcétera, pues que supone pues que luchamos, digamos, o competimos en un mercado súper agresivo, porque tenemos unos estándares mayores que normalmente no se valoran y que muchas veces pues hace que nos manejemos en esa precariedad, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que hay que darle la vuelta. Entonces, línea roja sería el momento en el que no se convierte en un proyecto en el que no se cumplen, digamos, con la dignidad de las personas, ni con la transparencia, ni con la dignidad de los procesos. Esa sería la línea roja. Realmente eso, ahora mismo lo que estamos tratando es de sobrevivir, de estabilizarnos y de poder tener, pues bueno, una vida un poquito más digna, que ya te digo, desde que empezamos ahora, poquito a poco vamos mejorando, pero ha sido muy duro, o sea, el camino es muy, muy duro y sigue siendo muy, muy duro. Pero al final, cuando hablas de nosotros, además, que no teníamos ni tradición familiar agraria, por lo tanto, partíamos de un proyecto sin tierra. Tampoco teníamos, digamos, las instalaciones ni la experiencia, o sea, que todo lo hemos tenido que hacer a pulso. Al final, un obrador, un molino, pues es una instalación que tiene su cierta entidad y darle la vuelta a eso es complicado. Y más que nada porque eso, tú sales con ciertos ideales, pero te encuentras en este mercado que al final se rige bajo la norma del capitalismo y ahí somos lo que somos, ¿no? Entonces, no es sencillo. Sinceramente, creo que plantearnos ahora un techo de crecimiento sería optimista y todo, vamos. Ahora mismo estamos eso, con poder dignificar un poquito nuestras condiciones de trabajo, poder tener un poquito más de tiempo también para investigar más, para poder pues participar en otro tipo de actividades, pero ahora mismo estamos totalmente copados por el día a día. Y eso es un problema, creo que en el 100% de los proyectos agroecológicos, vaya. Arrate, me decías esta mañana que sorprendentemente veíais menos demanda de vuestros productos de forma generalizada dentro del sector de tiendas, de ecotiendas, asociaciones cooperativas, que dentro de lo que es otros supermercados que lo que tenían era producción convencional, no exclusivamente ecológica. ¿A qué cree que se puede ver esto? A la demonización del trigo y al pensar que el trigo no es un alimento saludable, básicamente. Es como cualquiera, si analiza un poco los listados de sus panaderos de cabecera de sus negocios, seguramente también podrá ver que la hogaza de trigo es el pan menos demandado, ¿no? Siempre se demandará más el pan de espelta, el pan de... La espelta, por cierto, es trigo y tiene gluten. También la trabajamos, ¿eh? De hecho, la espelta que tenemos es una variedad que recuperó un agricultor, un proyecto súper chulo de Córdoba, Culturaza, y es una bestialidad de semilla, vamos. Pero quiero decir, creo que viene un poco de esa demonización, ¿no? Que empezó como esa moda en el 2010 en California y viene arrastrando. Nosotros trabajamos eso con comercio pequeño siempre, ¿eh? O bien tiendas ecológicas o bien comercio pues de alimentación. Y estamos viendo un poquito esos que se están dando esas paradojas que muchas veces en el arco, digamos, ecológico se está transmitiendo pues esa idea de que el gluten es malo o que el trigo pueda ser perjudicial. Va en consonancia con lo que los propios distribuidores ecológicos más grandes te ofrecen después en sus productos. Es curioso cómo te ofrecen base de pizza de espelta, palmera de espelta, magdalenas de espelta. Es curioso cómo tratan de meterte más la espelta ahí a piñón dentro de lo que ellos te ofrecen y no lo hay de trigo. Claro, pero creo que va en consonancia con lo que estás diciendo de la demonización del trigo. Sí, pero fijaros que es el quitar la palabra trigo, ¿eh? Porque la espelta es trigo. O sea, entonces, una base de pizza de espelta que es fantástico, ¿eh? O sea, a mí la espelta me fascina, vamos, es un cereal que me encanta, pero igual que me encanta el trigo.
el trigo duro en nuestro caso, ¿no? Que es el que trabajamos, y igual que me encanta el trigo blando de los panes. Quiero decir que es quitar esa palabra trigo. Bueno, cuando se puso de moda el camut, la gente se pensaba que el camut no era trigo y dices, coño, si el camut es trigo duro, si es el trigo duro que ha estado cultivado aquí en las campiñas nuestras toda la vida y ahora viene un señor de Estados Unidos a decirnos que es mejor porque lo encontró en una tumba de un faraón egipcio. Bueno, y sobre todo le ha quitado la palabra trigo, entonces ya ha hecho... Es decir, y luego también está en consonancia el meter un montón de productos, pues ya incluso la espelta se intenta quitar, ¿no? Y te dicen, pues pasta de, yo qué sé, de quinoa real, pasta andina, y luego dices, bueno, que también, que son productos que yo no tengo nada en contra de ellos, absolutamente nada en contra de ellos, pero quiero decir que me resulta curioso, ¿no? Cómo todas estas novedades camufladas de una supuesta, de unos supuestos virtudes sobre la salud están desplazando a un producto tan tradicional que tiene esas mismas virtudes sobre la salud. Sí, sí, es verdad, porque ahora mismo lo que te ofrece es pasta de garbanzo, de lenteja, de guisante, con proteína de guisante. Bueno, es curioso lo que... Y luego, ojo con eso, es decir, comer pasta de lentejas no es como comer lentejas. Claro. Es decir, porque esa pasta de lentejas se ha elaborado con una harina a la que se le ha quitado todo el pellejito de la lenteja, porque si no, no queda bien la textura. Y a la lenteja, de forma natural, al no tener gluten, le tienes que meter una temperatura bestial para que no se te disuelva a la hora de cocer y parezca una pasta. Entonces, esas soluciones para mí son fantásticas para personas que realmente tienen un problema de salud. Pero no son extrapolables a personas sanas que, por fortuna, voy a tocar madera, somos la mayoría, ¿no? O sanas o con otro tipo de condicionantes. Es decir, comer unas lentejas, una pasta de lentejas no es comer lentejas, ni mucho menos. O sea, eso que la gente lo tenga claro. Y la gente que tenga problemas de celiaquía, que creo que ya lo sabe, lo mejor es buscar productos que de manera natural no tengan gluten y que sean lo menos procesados posibles y tirar con esos. Y hombre, que de vez en cuando pues tienes que irte de excursión y no puedes cocinar o lo que sea y necesitas algún plato procesado, pues obviamente tirar de eso, ¿no? Pero no camuflarlos bajo algo saludable cuando pues no son más saludables que otra cosa. Llevamos casi 55 minutos, así que si tenéis alguna pregunta, yo creo que es el momento de... Marcos, ahí Pepa, que no le funciona el micrófono, ha puesto unas preguntas en el chat. Arrate, no sé si tú tienes acceso al chat o quieres que te las lea yo. Bueno. No, yo no tengo acceso, creo. A ver. Vamos a ver. Ay, sí que tengo. Espera, aquí. Vamos a ver. Ahora no se te escucha, ¿eh? Ahora sí. Perdón. Ahora, sí, en el proceso de transformación en el pan es fundamental la fermentación. En la pasta es el secado a menos de 40 grados y sobre 40 horas. Sí, el proceso, digamos, bueno, puede durar entre 24 y 40 horas, dependiendo del formato de pasta. Pero no obstante, es importante que las temperaturas no sean altas, que nos superen. En nuestro caso nos hemos puesto 40 grados porque es el método tradicional que aprendimos en Sicilia, pero lo que es importante es eso, que no superen los 50, 60 grados, donde ya se ha visto, ahí hay estudios en los que se ve que a partir de esos secados, de esas altas temperaturas, los nutrientes empiezan a caer. Entonces, realmente es un poco equiparable, ¿no? Es igual que en un pan es importante fermentar durante mucho tiempo, en una pasta es importante secar durante mucho tiempo. Dice que la desecación de la que hablaba el documental es el que puede ser igual de la fruta que se coge sin madurar. Vale, la desecación de la que habla el documental
no tiene que ver con el proceso de transformación, sino con la parte agraria. Antes decía, bueno, el trigo duro es propio de climas cálidos como el nuestro. Nosotros cosecharemos en 2-3 semanas y el trigo ya se ha madurado porque ya, por fortuna o por desgracia, depende, para nosotros con fortuna, ya el sol lleva picando durante un mes, mesecito bien. Entonces, ese sol, digamos que madura de manera natural los granos. Y cuando se cosechan está ya por debajo del 10% de humedad, está en su plenitud, digamos, máxima ya de maduración, porque los trigos, el trigo duro en concreto, necesita este tiempo cálido y seco. La cuestión es lo que hablábamos, como la agricultura también se ha globalizado en zonas húmedas como Canadá o como Ucrania, la República Checa, se han empezado a cultivar también este tipo de trigos duros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues aplican formas de madurar ese trigo artificialmente. ¿Y cuál es? Aplicando glifosato. El glifosato deseca el trigo, hace que se seque y lo cosechan. Y luego lo secan, digamos, lo pasan por secadores y lo secan artificialmente para que la humedad baje pues del 16, 17, 18% de humedad en el que más o menos cosechan en esas latitudes más norteñas el grano, para que tenga una humedad, digamos, más baja y se pueda transportar. Entonces, obviamente, madurar artificialmente un cereal y más añadiendo un pesticida como es el glifosato, pues imaginar qué implicaciones tiene en la salud. De hecho, en el documental habla que muchas de las pastas analizadas en supermercados de Alemania, de Francia, etcétera, que tienen trazas de glifosato, pero también las cervezas, etcétera. Hay un doctor que es Nicolás Olea, que trabaja en la Universidad de Granada, que hablaba, no me acuerdo del estudio al que hacía referencia ni de los datos concretos, pero bueno, supongo que se podrán buscar, que prácticamente toda la población a día de hoy, si nos hacen un análisis de orina, aparecen restos de glifosato, aparecen microplásticos, aparecen disruptores hormonales, etcétera. Por eso quiere decir que demonizar un cereal como el trigo no tiene sentido si primero no le metemos mano habría que regular el uso de pesticidas, habría que regular el uso de aditivos en la industria alimentaria, habría que regular el uso de disruptores hormonales en envases, ¿no? El famoso bisfenol, etcétera. Entonces, al final estamos poniendo el foco en una planta cuando el foco es infinitamente más complejo y, sobre todo, con muchos intereses. Luego sería interesante poner en el etiquetado la procedencia del trigo y la elaboración. Nosotras lo ponemos, pero es verdad que la ley no obliga a decir de dónde viene el cereal. De hecho, la mayoría de la gente no sabe de dónde viene el cereal. En Italia hubo una norma muy polémica donde pastificios más pequeños, artesanales, estaban incluso agricultores reclamando que por ley se indicara la procedencia del trigo, y al final no han conseguido que sea obligatoria, porque obviamente pues hay grandísimas empresas de pasta que están trayendo el trigo de fuera y, claro, en Italia un producto, por ejemplo, tan patrio, ¿no?, como es la pasta, pues queda feo desde el punto de marketing decir que no utilizas trigo italiano, sino que utilizas trigo de cualquier zona del mundo. Entonces, ahora mismo a mí sí que me resulta interesante, creo que es dar transparencia, ¿no?, a las personas consumidoras, pero la ley no lo contempla. La diferencia entre el trigo duro y trigo blando. Vale, son distintas especies de trigos, distintos tipos. Digamos que a grosso modo hay tres tipos así generales de trigos, ¿no?, que serían los diploides, que ahí están las escañas, estarían los tetraploides, que ahí está el trigo duro, está el famoso camut, etcétera, y luego los trigos hexaploides, ¿no? Ahí están los trigos blandos, ahí está también la espelta. O sea, básicamente es una diferenciación de especie y de tipo. Es como así una comparativa un poco medio extraña. Si tenemos felinos, ¿no?, podemos decir el grupo de los felinos, ¿no?, el grupo del género Triticum, ¿no?, los trigos, los felinos, pues dentro de los felinos tenemos
leones, tenemos gatos, tenemos tigres. En los trigos, pues tenemos trigos duros, trigos blandos, tenemos escañas, quiero decir, son más o menos diferencias entre especies. Ni mejor ni peor, cada cual tiene sus particularidades. Por ejemplo, los trigos duros son los reyes, ¿no? Pues para hacer pasta, porque dan sémola, son muy amarillitos, muy proteicos, funcionan muy bien para estas elaboraciones. Para los panes tradicionales de Andalucía también se utilizaban los trigos duros, que son el pan cateto, el pan macho de Cádiz, no sé si lo conocéis, que son panes un poquito más compactos. Los trigos blandos, por norma general, suelen dar más volumen, son más blanquitos. Eso ya cada cual tiene su uso. Por fortuna tenemos un montón de diversidad en el mundo de los trigos y por eso el mundo, digamos, de los derivados del cereal, si cogemos la geografía mundial, es tan diferente y tan diverso, ¿no? Desde los panes que podemos encontrar en Galicia hasta los panes del sur, panes de la zona de la zona del Líbano, etcétera, que son más similares a los panes que se han encontrado también en Andalucía. Bueno, ahí hay una variedad súper interesante. Y luego el secado a 40 grados podría hacerse en la campiña en julio y agosto al aire libre, ¿no crees? Podría, pero no es tan sencillo, porque no solo tienes que controlar la temperatura, tienes que controlar las humedades. No sirve poner en 40 grados y te olvidas. Los ciclos de secado, digamos, son muy difíciles de descifrar. De hecho, cada maestrillo tiene su librillo y cada orador seca como buenamente, digamos, considera. Nosotros al principio, cuando empezamos, esto voy a ser sincera, no sabíamos secar y ahora sabemos secar. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos controlar las humedades, sabemos qué ciclo, pues tenemos que ir sacando la humedad muy poquito a poco, porque si no la pasta se hace quebradiza. Probablemente un día de agosto al aire libre en la campiña con muy poquita humedad, la pasta sí que se secaría, pero se haría quebradiza y sería una pasta que a la hora de cocer se haría puré, o sea, conseguiríamos una masa en vez de esa textura. Entonces, no tiene su gracia secar pasta. Antiguamente en Italia le daban importancia o secaban al aire libre, pero utilizando espacios distintos, y la pasta de Gragnano tenía mucha fama porque lo secaban todos en una única calle, conseguían brisas y humedades, porque estaba cerca de la costa, determinantes para que el secado fuera de calidad. O sea, imaginaros lo que andaban ahí diseñando, cogiendo el aire que entraba del mar de una manera, con las temperaturas, metiendo la pasta en armarios diferentes, incluso que le echaban agua en el suelo para que fuera evaporando y aumentara o bajara la humedad dependiendo del momento del secado en el que estuviera. Entonces, vamos, ahí detrás del secado hay muchos parámetros más allá de la temperatura. Es verdad que la temperatura a la hora de las cualidades del grano es la que más afecta, ¿no? Lo que decía, grandes temperaturas hacen que los nutrientes pues vayan perdiendo poco a poco calidad. Y luego, ¿se digiere mejor el trigo duro o el trigo blanco? Supongo que aquí querría decir blando. Se digieren igual de bien los dos si no tienes problemas de celiaquía. Es decir, son ambos trigos. Es verdad que el trigo duro tiene un gluten menos tenaz, o sea, es menos fuerte, y sí que hay algunos estudios que asocian que la digestibilidad del trigo duro es algo mayor, pero yo no me atrevería a decirlo. O sea, quiero decir que si tú tomas una pasta de trigo blando, yo no la tomaría porque sería una cosilla y medio, no se usa, vamos, no se usa. El trigo blando bajaría la calidad de la pasta, la bajaría a nivel, sobre todo, organoléptico, de disfrute del producto. Pero, por ejemplo, en un pan, si están bien fermentados, bien utilices trigo duro, bien utilices un trigo blando, si están bien fermentados, si es te aseguras eso, que es una agricultura ecológica, que no va a tener pesticidas, si es local mejor, etcétera,
yo creo que la digestión, siempre y cuando no se tengan otros problemas de salud añadidos, que eso ya tiene que ir bajo un diagnóstico clínico, es decir, hay que llevar unas pautas para saber realmente qué es lo que nos está dañando. Ambos dos se digieren, yo creo que perfectamente, y yo animaría a la gente a comer más pan de trigo duro, porque es el local y es el que se ha perdido más. Y Qué yo bien. creo que ya está. Pues Arrate, yo creo que lo podemos dejar aquí, que ha estado muy bien, la verdad, ha sido muy interesante, hemos aprendido mucho. Imagino que tiene que estar cansada porque no es fácil tener que estar hablando ahí una pantallita con... Es raro, es muy raro. Es un poquito difícil, no le coge el pulso a la gente con las caras a ver si está bien o no, pero la verdad yo estoy muy contento con cómo han salido las cosas y me parece muy interesante y muchas gracias, muchas gracias. Ojalá este tipo de iniciativas pues valga para salir de esa precariedad, entre comillas, que todavía se encuentra el sector agroecológico y bueno, y dentro de X tiempo nos planteemos morir de éxito, como dice Raúl, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, ¿no? Y por qué llegamos, Sí, y a ¿no? lo Cuando mejor vayamos, hay que ser molinos cuando vayamos provinciales. contando billetes De, por la vida, ya bueno, hablaremos de ponernos. tendremos que hacer molinos y replicar lo que hay en Málaga, pues en otras provincias bueno, comarcas. Eso sería un poquito el camino, ¿no? Yo creo que lo podemos aquí, ¿no? Y que descanse porque la verdad que lleva ya un tiempo hablando y estamos conectados desde las 4:30 haciendo pruebas y demás. Nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias y de verdad, Rate, ya seguimos hablando, ¿vale?